Desperté con un sobresalto. La oscuridad era densa, casi líquida, y un hedor a carne húmeda me llenaba los pulmones. Al principio pensé que era un sueño, pero entonces sentí el latido bajo mis dedos. Las paredes respiraban. No eran paredes, eran piel. Mi piel. Cada pulsación resonaba como un tambor dentro de mi cráneo, y con cada inhalación un susurro húmedo y rasposo rozaba mi oído. Una respiración que no era la mía, pero que imitaba mis propios jadeos. Intenté incorporarme, pero el suelo se movía. Ondulaba bajo mi peso como si la habitación misma fuese un corazón latiendo bajo mi cuerpo. El aire estaba cargado de un calor pegajoso que se adhería a mi garganta y a mi piel, impregnando mi boca de un sabor metálico y salado que no podía escupir. Cada esquina, cada sombra, parecía observarme con ojos invisibles, y yo sabía que no estaba solo, aunque no había nadie. Solo la presencia de algo que había sido yo, y que ahora me contenía. Corrí hacia la primera puerta que vi, pero al tocar la manija mi piel se estremeció y un grito, idéntico al mío, escapó de la madera. No era madera, era mi brazo, alargando, retorciéndose, fusionándose con la puerta mientras susurraba mi nombre con una voz que conocía demasiado bien. El pánico me paralizó. Retrocedí y traté otra salida, otra puerta, igual. Mis manos se hundían en carne tibia que lloraba y se quejaba. Cada grito un eco de mi propio terror. El mundo que conocía se desvanecía, y lo que quedaba era una sinfonía de carne y miedo que me rodeaba por todos lados. La desesperación me llevó a golpear las paredes, a arañar el suelo, a gritar hasta quedarme sin aire. Y mientras lo hacía, comprendí la verdad. La habitación no era un lugar. No había ventanas. No había salida. Solo piel que me contenía. Piel que era yo, y que me reclamaba como su prisionero. Cada latido de la habitación se sincronizaba con mi corazón, y cada susurro era un recordatorio de que ya no existía como antes. Era carne, y carne era todo lo que me rodeaba. Me senté en el centro, temblando, mientras la luz negra de la noche, filtrada por algo invisible, me revelaba mi reflejo en cada superficie. No podía distinguir dónde terminaba la pared y comenzaba yo. Mis manos, mis pies, mis ojos, todo se retorcía, y la habitación respiraba conmigo. Respiraba como yo nunca podría hacerlo de nuevo. Quise cerrar los ojos, pero incluso la oscuridad era un espejo que me devolvía mi propia agonía. Y entonces entendí que no había locura fuera de mí. La locura era la verdad. Cada puerta, cada pared, cada latido de esa prisión viviente no era más que mi carne transformada en cárcel y mi mente atrapada en un bucle de horror eterno. Intenté gritar otra vez, pero solo escuché un murmullo que parecía reírse de mí. Eres tú. Siempre has sido tú. La habitación inhaló y sentí cómo mi propia piel se unía a las paredes en un abrazo húmedo y definitivo. La última chispa de esperanza se apagó cuando comprendí que el terror no tenía fin. Yo era el terror. Y el terror era yo. Sentí un tirón en mi pecho, como si los muros quisieran absorber no solo mi carne, sino también mi alma. Cada respiración era un esfuerzo titánico. El aire parecía haberse vuelto un líquido espeso que me llenaba los pulmones hasta reventar. Intenté incorporarme, pero mis piernas se hundían en el suelo, en esa masa que palpitaba y susurraba, y comprendí que ya no había gravedad que me sostuviera. La habitación jugaba con mi cuerpo, doblándolo, retorciéndolo, mezclando mi peso con el suyo. Una sombra se deslizó por la pared, moviéndose con una intención consciente, reptando hacia mí con la lentitud de un depredador que disfruta del miedo antes de devorar. Su forma no tenía contornos claros, solo un vago contorno humano que parecía estar hecho de mi propia carne. Cada vez que intentaba apartarla, mi reflejo en las paredes cambiaba. Mis ojos se agrandaban, mis labios se alargaban, y un hilo de mi sangre se mezclaba con la textura viva de la habitación, formando ríos que murmuraban mi nombre. Traté de gritar, pero mi boca estaba sellada con la misma sustancia que me rodeaba. Y mis propios gritos regresaban deformados, retumbando desde todas partes, mezclándose con mis pensamientos, hasta que ya no distinguía qué era externo y qué surgía de mi mente. Las paredes se acercaban lentamente,
y cada latido que sentía parecía impulsarlas a cerrarse sobre mí, comprimirme, absorberme. Un dolor exquisito y terrible me recorrió la columna vertebral. Sentía cada nervio convertido en carne líquida, cada músculo fusionado con el muro que lo contenía. De repente, la habitación exhaló. Una onda de frío húmedo me atravesó y sentí que algo se hundía en mi mente, abriendo recuerdos que no quería revivir. Voces de mi infancia, rostros que amaba y que ahora se retorcían en la carne viva de los muros, ojos que me observaban desde dentro de mí mismo, acusadores y burlones. Cada imagen me arrancaba un sollozo y mi corazón, ahora indistinguible del latido de la habitación, se deformaba, tambaleándose entre la realidad y la locura absoluta. Mi última fuerza me impulsó a gatear hacia un rincón, cualquier rincón, buscando un refugio que no existía. Y allí, en la penumbra más densa, escuché un susurro final, un aliento húmedo y cercano que me hizo convulsionar de terror. No eres tú. Somos todos los que alguna vez temimos vivir y morirás aquí con nosotros. Y entonces comprendí que la habitación no solo era yo, sino también todos mis miedos, todas mis culpas, todos los fragmentos de mi identidad que había negado. Y mientras mi mente se fragmentaba en 1000 pedazos, la habitación inhaló una última vez, fusionando mis huesos, mi carne, mi conciencia, en un latido eterno que no tendría fin. La desesperación alcanzó su clímax y el silencio me envolvió, no como paz, sino como la certeza absoluta de que ya no habría escapatoria. Yo era la prisión, y la prisión era la eternidad. No hubo oscuridad, ni luz, ni sonido, solo un latido constante que se propagaba por toda mi existencia, un tambor húmedo y vivo que parecía marcar el ritmo de mi condena. Intenté recordar cómo era sentir miedo o esperanza, pero esas emociones habían sido absorbidas por la habitación. Ahora solo quedaba la conciencia de mí mismo, expandida y retorcida, flotando entre la carne que era yo y la carne que me contenía. De repente, sentí un roce en mi nuca, un contacto tibio que no podía ser mío, como si dedos invisibles palpitaran bajo la piel. Me giré, pero no había rostro ni figura, solo un vacío lleno de textura y sonido, un murmullo que surgía de todas partes y de ninguna a la vez. «Despierta», decía la voz, y no sabía si era una orden o una burla. Cada palabra era un retazo de mi memoria, mezclado con gritos que no reconocía, ecos de todos los que habían sido atrapados antes que yo. Comprendí entonces que la habitación era voraz y que yo era solo un huésped más en su eternidad. Cada intento de moverme, de cambiar de forma, de escapar era absorbido, digerido, incorporado a su latido interminable. Mi identidad se desdibujaba con cada inhalación. Quién era yo y quién era la prisión se fundían hasta que ya no podía distinguirlos. La carne misma parecía reírse de mi impotencia, susurrando secretos de otros cuerpos, otras mentes, atrapadas en el mismo destino. Y entonces llegó el momento más aterrador. Entendí que la habitación no dormía, no respiraba solo, existía, y yo existía dentro de ella, pero podía expandirse, tomar otras formas, buscar otras mentes, tocar otros recuerdos. No había final. Cada grito que imaginaba se repetía en mi carne, cada intento de cerrar los ojos era observado, cada pensamiento era conocido y retorcido por la habitación que ahora era yo y yo era ella. Caí de rodillas, temblando, y en la penumbra que ya no era sombra sino sustancia, escuché un susurro final que parecía surgir desde mi propia médula. Aquí no hay salida, y aún así estamos empezando. Supe que la habitación no solo había comenzado conmigo, había comenzado con todos y continuará mucho después de que deje de existir como individuo. Y mientras el latido me consumía, comprendí que el horror verdadero no era el dolor, ni la desesperación ni la locura. El verdadero horror era saber que la eternidad estaba viva y que yo era su carne, su mente y su prisionero.
para siempre. El latido me atravesaba por completo, desde la punta de los dedos hasta el centro de mi cráneo, y con cada pulsación sentía cómo la habitación se expandía y contraía, moldeando mi cuerpo como arcilla viva. La textura de las paredes, ahora imposible de ignorar, era húmeda, pegajosa, con surcos que palpaban como venas abiertas. Cada vez que extendía la mano, mis dedos se hundían unos centímetros, encontrando resistencia y luego vacío, como si la carne respirara, tragándome y devolviéndome deformado. El aire estaba cargado de un calor viscoso y de un olor ácido, metálico, mezcla de hierro oxidado y piel quemada. Respirar era doloroso. Inhalar era sentir que me deshacían por dentro. Y exhalar era arrastrar consigo pedazos de mí que la habitación absorbía. Mis labios estaban pegajosos. Mi lengua parecía fusionada con el paladar, y cada sonido que emitía reverberaba dentro de mi cabeza en ecos que ya no podía distinguir de mis pensamientos. Intenté arrastrarme hacia lo que creía una puerta, un posible escape, pero el suelo se ondulaba, atrapando mis manos y mis rodillas en esa masa que palpitaba con hambre. Cada centímetro de movimiento era un esfuerzo sobrehumano, y cuando finalmente creí avanzar, el suelo me devolvió hacia atrás, obligándome a enfrentar las paredes que ahora se alargaban, respiraban y me miraban con ojos que yo mismo había olvidado. Y ahí, entre los pliegues de esa carne viva, sentí otra presencia. Un roce frío, como dedos que se hundían dentro de mi espina dorsal, ascendiendo, palpando, explorando. Me giré y vi, o creí ver, un reflejo de mí mismo en la pared, pero deformado, con ojos demasiado grandes y boca torcida. Un grito que era a la vez mío y no mío. Susurró mi nombre, y comprendí que no podía apartarme, que no había afuera, que no había memoria de un yo anterior. Todo lo que existía era este horror pulsante, y yo era la carne que lo contenía. Grité, un sonido que parecía filtrarse por los muros, multiplicarse y regresar transformado en 1000 voces, y cada eco me arrancaba un pedazo de conciencia. Mi corazón, sincronizado con el latido infinito de la habitación, comenzó a doler como si quisiera salirse del pecho, y sentí que mis costillas se mezclaban con la carne de las paredes, mis ojos con los ojos de la prisión, mis pensamientos con los pensamientos de otros que alguna vez estuvieron aquí. Entonces comprendí. La habitación no solo absorbía mi cuerpo, absorbía mis recuerdos, mis miedos, mis deseos, hasta mi esencia más íntima. Cada latido era un recordatorio de que yo ya no existía como individuo. Solo había pulsaciones, carne, hambre y susurros que llegaban desde la médula misma del mundo, contándome historias de quienes habían sido atrapados antes que yo, de cómo habían gritado y se habían rendido uno tras otro hasta que sus nombres se habían fundido con la piel viva que me rodeaba. Intenté cerrar los ojos, pero incluso la oscuridad estaba viva, se movía, respiraba, lamía mi cara con un frío húmedo y pegajoso, obligándome a abrirlos de nuevo, y en ese instante vi la verdad final. La habitación no tenía límites, no tenía borde, no tenía fin. Era un organismo consciente, insaciable, y yo era solo un fragmento de su carne, de su memoria, de su hambre. Mi mente se rompió por completo cuando escuché un susurro que no era mío. Bienvenido a tu eternidad. Y en ese momento comprendí que no habría amanecer, ni escape, ni muerte. Solo existiría yo y la habitación, latiendo juntos, respirando juntos, atrapados en un bucle de carne y terror sin fin, hasta que todo lo que había sido humano se desvaneciera en un murmullo, que todavía me recordaría que al final, la cárcel más terrible siempre ha sido uno mismo.